El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: supongan que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? No le dirán: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos unos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en esta 32ª semana del tiempo ordinario que hemos empezado este domingo. Ya estamos en martes, estamos contemplando esta semana, en este inicio de esta semana, el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, que estamos leyendo de manera continua desde ayer, y así lo seguiremos haciendo incluso el día de mañana. Ya luego tendremos algunos pequeños saltos y el día sábado empezaremos el capítulo 18. De otro lado, hemos empezado en la primera lectura la carta del apóstol San Pablo a Tito. Es una de las llamadas cartas pastorales. Son 3 cartas: las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito. Es breve porque ya mañana dejaremos la carta a Tito y estaremos contemplando en la primera lectura, mañana todavía veremos un pasaje de la carta a Tito, y luego ya el jueves la carta a Filemón. Y hoy el Señor nos habla acerca de lo mandado, y si es que lo mandado, a cumplir lo mandado, es algo que nos puede, entre comillas, enorgullecer. Y la pregunta sería, para entender claramente esta enseñanza del Evangelio de hoy, es preguntarnos qué es lo mandado, qué es lo que el Señor nos manda. Y nosotros sabemos que el Señor resume sus mandamientos en amar como Él nos ama. Es decir, lo mandado es amar. Pero simultáneamente lo mandado es lo que nos hace felices. La felicidad de la criatura humana, la bienaventuranza de la criatura humana se realiza, o mejor, la realiza el Señor en el amor. Y el amor, sabemos, es la persona del Espíritu Santo, que nos hace crecer en la vida nueva, en la vida de hijos de Dios. Es decir, el que nosotros podamos cumplir el mandamiento nuevo, amar como el Señor ama, no es algo que nosotros podemos hacer, es algo que Dios viene a hacer por nosotros. Para eso viene Jesucristo, a manifestarnos ese amor y de junto al Padre darnos el don de ese amor.
Y por eso en el versículo antes del Evangelio, en este pasaje del capítulo 14, versículos del 23, el Señor le dice en respuesta a Judas, Tadeo, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Es decir, el mandamiento es un don. Claro, para nosotros nos resulta algo absolutamente extraño. Dicho de otra manera, el mandamiento es un regalo. El mandamiento es gratis, el mandamiento es una gracia, es algo que Dios hace en nosotros. Y nosotros empezamos a vivir ese mandamiento el día del bautismo. ¿Qué hicimos nosotros cuando nos trajeron a bautizar? Nada. El Señor lo hizo todo. Nuestros padres, la iglesia, nos trajeron a bautizar. El Señor habitó en nosotros. Y ahí en adelante nosotros tenemos interiormente un deseo de amar como el Señor ama. Y muchas veces por eso nos duele no amar como el Señor ama. Y ese dolor hace y suscita el Señor en nosotros un deseo de amar, de reconciliarnos, de no estar divididos. Y entonces es la vida presente un combate espiritual asistido por la gracia. Y el combate espiritual es reconocer que en nosotros hay fuerzas, hay tendencias, diríamos, hay concupiscencia que nos lleva a amarnos a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a tener dificultad en perdonar, a estar resentidos. Y entonces el Señor poco a poco va agrandando nuestro corazón. Cuando nosotros vamos amando a Dios, vamos reconociendo qué bueno es y vamos deseando que otros lo conozcan. Esa acción se llama el pastoreo. Y por eso de ahí las cartas pastorales, porque Jesucristo es el buen pastor. Pero Él nos envía para que nuestro amor no quede como algo teórico, como algo meramente intelectual, sino para que sea una vivencia cotidiana. Y nosotros tenemos que cuidar que no nos vayamos a confundir, que no nos vayamos a dispersar, sino que vayamos poco a poco descubriendo cuánto Dios nos ama. Nosotros, ese es nuestro trabajo, descubrir que Dios nos ama. Y por eso es que el Señor, Él nos sienta a la mesa, Él nos sirve, Él nos alimenta, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y con ese amor que se hace pan de vida, que se hace alimento, nosotros empezamos a amar de una manera diferente. Empezamos a ser purificados en el amor. Empezamos a crecer en la vida nueva de hijos de Dios. Y poco a poco adquirimos nuevas capacidades. Por eso el tiempo presente es la lucha entre nuestra naturaleza herida por el pecado y la gracia, el amor de Dios que el Señor nos da para que nosotros crecientemente elijamos el amor y podamos amar como el Señor nos ama. ¿Cuándo, cómo y dónde yo voy a dejar esas cosas que identifico en mí mismo, que no me gustan y que quisiera que sean diferentes? Tengo que hacerlo, tener paciencia conmigo mismo, saber que el Señor lo está haciendo, saber que Él sabe hacerlo, que no hay nadie mejor que Él para hacer esa obra y que Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y entonces, confiando en Él cada vez más, Él nos hará recorrer este camino, este combate espiritual de la vida presente, y así pasaremos del régimen de la gracia a la gloria.
De alguna forma nosotros podríamos decir que la vida presente es un camino que pasa del pecado a la gracia y finalmente a la gloria. ¿Y qué es la gloria? Ahora conversaba con una persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está prometido? Justamente es la participación en la vida divina. Es una vida diferente, es una vida nueva. Es una vida de plenitud de amor, de comunión y de unidad perfecta. Ahora eso todavía no lo tenemos. Ahora tenemos que empezar a experimentar el dolor porque falta esa unidad, porque falta esa unión, porque falta esa comprensión, porque falta ese amor. ¿Y cómo nosotros contribuimos a esa unidad? Dejándonos amar por Dios. Él nos ama primero. Nosotros tenemos que reconocer que somos amados por Dios, que somos discípulos amados. Y en la medida en que nosotros recibamos más de ese amor nos curará, nos sanará, nos hará capaces de amar. Y entonces nos daremos cuenta que no son méritos nuestros, que no es nada que nosotros hayamos hecho. Ahí no hay diferencias entre las criaturas humanas, decir, bueno, pero yo tengo grados académicos, tengo títulos, yo tengo más dones humanos. Eso al contrario puede ser hasta un peligro, porque puede hacerme creer que son esos dones, esos méritos que vienen de Dios también, los que me dan la vida nueva. No, esa vida nueva viene totalmente de lo alto, es la vida en el Espíritu. Yo le decía, nosotros cuando estábamos en el útero materno, claro, no tenemos conciencia ni recuerdo, pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hace un niño que está siendo gestado? Hace algo, ese niño está dejando que su naturaleza se despliegue a través de la madre, que se mantiene en comunión de amor con él, porque si una madre rechaza a su hijo, ese hijo va a sentir las consecuencias de ese rechazo. Pero nosotros no somos rechazados por Dios. Dios nos acoge y Él poco a poco nos va formando, nos va dando esa nueva vida. Él lo hace todo. Imagínense que un niño no nacido dijera, oye, qué bien hice mis manos, qué bien hice mi cabello, no sé, qué bien hice mi voz, lo que fuera. No, todo es dado. Igual es la vida de la gracia. ¿Qué necesitamos nosotros? Confiar en el Señor, creer en Él, no impacientarnos, no desesperarnos, porque a veces nosotros creemos que nosotros sabemos, y entonces cuando uno cree que uno sabe, uno dice, oye, ¿y esto ya estará? Cuando alguien, por ejemplo, está esperando algún alimento, entonces uno a veces está con un poco de hambre, está apurado, entonces dice, oye, ¿esto ya está? Si es que lo sacas antes de tiempo va a estar crudo, no va a estar bien. ¿Quién sabe cuándo está ya a punto? Solo el Señor. Nosotros ni idea tenemos. Entonces, ¿qué se necesita? Fe viva, firme esperanza, ardiente caridad. Y viviendo esa vida, nosotros podemos dar testimonio. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no escandalizar a los demás, de no hacer que los demás se alejen del Señor. Porque si nosotros estamos viviendo, tratando de acercarnos al Señor, de hacer oración, de recibir los sacramentos, y sin embargo reaccionamos de una manera que los demás dicen, oye, pero si es seguir a Jesucristo, ir a misa, ser clérigo, es hacer eso, yo prefiero, no gracias, me alejo. Entonces yo escandalizo, no cuido a las personas que el Señor pone en mi camino. Lo que le dice Pablo a Tito es que hay que cuidar. Y tenemos que cuidar en primer lugar los mayores, los que hemos recibido más, los que tenemos más experiencia.
de los más pequeños. Claro, los más pequeños son los niños, los jóvenes, pero también las personas sencillas que de repente no pueden venir a misa todos los días como nosotros, porque tal vez tengan que trabajar sin horario, porque si no trabajan no comen. Y entonces nosotros tenemos que decir, estar en la Eucaristía un día de semana a esta hora es un privilegio, es un regalo. Y entonces hay que agradecerlo, hay que cuidar ese tesoro y hay que pedir al Señor que nos dé paciencia con nosotros mismos, que comprendamos sus tiempos para que no nos desesperemos. Y todo lo que vemos de dificultades en la vida presente, todo lo que quisiéramos que fuera diferente, el Señor está a cargo, Él está obrando, Él no se ha descuidado, Él no necesita que nosotros le demos asesoría, dirección espiritual. Confiemos que el Señor también está actuando. ¿Y cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer? Oración, llevarlos al Señor y dar testimonio de vida coherente. Porque si no, va a surgir nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestro deseo de meritocracia, que es como el mundo, entre comillas, premia a los que le sirven, pero nosotros no estamos para seguir al mundo, sino para dar testimonio de Jesucristo, que ya venció al mundo. Que el Señor misericordioso nos ayude, que nos conceda la gracia para que confiemos en Él y en vigilante espera podamos peregrinar en la vida presente, sabiendo que el Señor es quien nos salva. Que así sea.